Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo la biografía completa parte 1 de Santos Laguna. Comenten qué tipo de biografía quieren. Suscríbete di que es gratis XD. Fundación y primeros años 1983-1988. Tras la desaparición de los Diablos Blancos del Torreón en 1974 y de la Ola Verde en 1978, la comarca lagunera duró 5 años sin un equipo de fútbol profesional que los representara a nivel nacional. 1, 2, 3 En 1982, los Tuberos de Veracruz, que formaban parte de la Segunda División de México, desaparecieron, cediendo su franquicia al IMSS, que ya contaba con 6 equipos a su cargo, entre los que destacaban Atlante y Oaxtepec. 4 La franquicia de los Tuberos fue transferida al Centro Vacacional de la Trinidad, ubicada en Santa Cruz, Tlaxcala, en donde tomó el nombre de Club Santos de la Trinidad. 2, 4 El nombre del equipo fue tomado por el poblado, Santa Cruz, en donde sus habitantes son denominados santos. Desde finales de la década de 1970 el IMSS organizaba varios torneos de fútbol a nivel nacional, pero en verano de 1983, presentó un proyecto que consistía en administrar equipos de fútbol en distintas zonas del país. Fue así como se organizó un torneo donde el ganador obtendría el derecho de una franquicia en la Segunda División 1 al ser invitado al torneo y enterarse de la posibilidad de tener de nueva cuenta un equipo en la zona. José Díaz Couder González, director y jefe de servicios sociales del IMSS Gómez Palacio, le pidió ayuda al profesor Lorenzo García González, director de las escuelas de fútbol del IMSS, y al arquitecto Raúl Nieto, coordinador deportivo, para gestionar y armar un equipo que participara en la competencia. 6-2 El IMSS Gómez Palacio fue reforzado por un equipo de fútbol amateur llamado Asturias de Gómez Palacio, y de esta forma surgió el representativo juvenil de Gómez Palacio. 1-3 Este representativo se coronó en el torneo y obtuvo el premio de contar con una franquicia en la Segunda División B. 1-5 Un nuevo circuito ubicado entre la Segunda y Tercera División, el cual fue fundado por la Federación Mexicana de Fútbol la temporada 1982-83. Tras obtener el título en julio, José Díaz Couder, Lorenzo García y Raúl Nieto, ayudados por el Lic. Gustavo de Villa, 7 consiguieron la franquicia de Santos de la Trinidad. 1-2 Y en agosto la FMF autorizó el cambio de la franquicia. 4 La idea seguía siendo colocar al equipo en Gómez Palacio, pero por falta de infraestructura deportiva en la ciudad la franquicia tuvo que ser desplazada a Torreón, en donde Juan Agustín Ríos, en ese entonces propietario del estadio Moctezuma, le ofreció a Díaz Couder su estadio para ser sede del equipo. Ya con Asturias de Gómez Palacio como la base de la nueva franquicia, los únicos refuerzos que llegaron con experiencia en primera división fueron los hermanos torreonenses Carlos y José González Vélez, quienes habían debutado años atrás con la Ola Verde, y el resto de los jugadores eran jóvenes que participaban en el fútbol amateur y representaban a La Laguna en los torneos nacionales de fútbol del Seguro Social. 8-3 El equipo fue formándose y Juan Manuel Ramírez Meza fue quien inició con los entrenamientos. Sin embargo, al no tener licencia para dirigir en el fútbol profesional, se tuvo que recurrir al peruano Grimaldo González, quien tampoco pudo dirigir al equipo por ser extranjero y no contar con naturalización. 6 Y fue entonces que a pocos días del arranque de la temporada llegó Fernando Zamora, exjugador de los Diablos Blancos de Torreón, a ser el técnico del equipo. Fue así como el domingo 4 de septiembre de 1983 el equipo debutó en la Segunda División B con el nombre de Club Santos IMSS 9, ganando 2-0 ante el Bachilleres con anotaciones Leobardo Ábalos y José Luis Rodríguez el Puma. 10-11 En su primer torneo el equipo terminó en la tercera posición de la tabla, con un saldo de 17 triunfos, 11 empates y 8 derrotas. Además, el Puma logró el título de goleo individual. El 8 de julio de 1984, ya siendo campeón de la Segunda División B, Santos venció en la final del Campeón de Campeones a la Universidad Autónoma de Querétaro, en los 2 partidos por marcador de 1-0. Ambos equipos ascendieron a la Segunda División A por ser finalistas. Al inicio de la temporada 1984-85, la institución cambió de dueño cuando el IMSS decidió vender todos sus equipos de fútbol profesional, así que el empresario lagunero Salvador Necochea Sadi, con ayuda de Juan Agustín, 14-15 compró al equipo y cambió el nombre a Club Santos Laguna. 4 Además, modificó el escudo por uno completamente diferente. En su primer año en la Segunda División A el equipo se mantuvo en los últimos lugares y para permanecer en la categoría tuvo que disputar la liguilla por el no descenso, en donde registró 3 triunfos, 2 empates y 1 derrota, obteniendo así la salvación.
En este torneo destacaron jugadores como Guillermo El Choque Galindo, Carlos González, Julio César Armendáriz, Tomás Moreno y Fernando de la Rosa. La temporada 1985-86 inició con malos resultados, lo que provocó un cambio de técnico. Conforme avanzaron las jornadas el equipo mejoró y logró llegar a la 10ª posición. En esta temporada la afición comenzó a crecer en número y le otorgó el mote de los guerreros al club. Además, el Estadio Moctezuma fue renombrado como Estadio Corona. Para la temporada 1986-87, el equipo utilizó por primera vez los colores verde y blanco en el uniforme, y logró el liderato de la segunda división A, lo que le dio la clasificación a la liguilla en donde no pudo lograr el ascenso. La siguiente temporada, los guerreros calificaron nuevamente a la liguilla, sin embargo, volvieron a quedarse en la orilla en su lucha por ascender. El jueves 30 de junio de 1988, tras fracasar en conseguir el ascenso 2 liguillas consecutivas, los dueños del equipo decidieron adquirir la franquicia de Los Ángeles de Puebla y de forma el equipo llegó a la primera división. Debut en primera división y tiempos difíciles 1988-1993. En su primer torneo en la máxima categoría, el equipo fue dirigido por Carlos La Banana Ortiz y estaba integrado por los porteros Luis Alberto Lozoya, Silvino Román y José Antonio Panduro. La defensa contaba con Lucas Ochoa, César Jiménez, Gustavo López, Amado Candelario, Pompeyo Aguilera, Pedro Muñoz, Víctor López y José Guadalupe Rubio. El medio campo estaba integrado por Julio César Armendáriz, Vicente Campos, Félix de Jesús Díaz, Guillermo Curita Gómez, Arturo Ríos Negrete y Ángel Ramos. Y el ataque tenía a Hugo León, Lupe Rubio, Guillermo Choque Galindo y Elías Pérez. Además, adquirieron como refuerzos a jugadores como Cristian Saavedra, Wilson Ganiolati, Martín Zúñiga y Miguel Herrera, los cuales dieron una buena imagen en el torneo de Copa con 3 triunfos, 4 empates y 1 derrota. El domingo 16 de octubre de 1988, Santos jugó su primer partido en primera división en contra de Monarcas Morelia. El encuentro terminó empatado a un tanto y Lucas Ochoa fue el encargado de anotar el primer gol de la institución en la categoría de honor 17. El equipo se mantuvo en la irregularidad la primer parte del torneo, en donde solo consiguieron 5 victorias en 20 partidos, motivo por el cual Carlos Ortiz fue despedido y en su lugar llegó Diego Malta, quien solamente dirigió 7 partidos sin conseguir ni una sola victoria y se decidió traer de regreso a Carlos Ortiz, con quien, a pesar de haber tenido un mal torneo, el equipo se salvó del descenso al terminar en la posición 18. En la temporada 1989-90, algunos directivos viajaron a Honduras y lograron la contratación de Juan Flores y Dolmo Flores. Carlos Ortiz se mantuvo como técnico las primeras 4 fechas y entonces fue despedido para darle lugar a Rubén Maturano. El equipo tuvo una leve mejora en comparación a su primer torneo, pero de igual forma terminaron en los últimos lugares de la tabla general. En la siguiente temporada surgió un desfile de técnicos. José de la Paz Herrera, quien fue el primer técnico extranjero en la historia del club, solo dirigió los primeros 2 partidos. José Luis el Ruso Estrada estuvo hasta la jornada 14, en la jornada 15 se dio el regreso de nueva cuenta de Carlos Ortiz, pero solamente dirigió 7 partidos y entonces llegó Roberto Matosas, quien salvó a los guerreros en la última jornada gracias a un sospechoso empate 0-0 ante Morelia 18. Esta misma temporada, el joven Ramón Ramírez hizo su debut en primera división, marcándole al Club Deportivo Guadalajara 19. En 1991 el Grupo Modelo se volvió socio mayoritario del Club 18-20. En la temporada 1991-92, Rubén Maturano regresó a la institución. El equipo se mantuvo irregular como sus temporadas pasadas y a 7 jornadas de finalizar la temporada, Maturano fue sustituido por Ignacio Jauregui. El equipo fue tomado desde un inicio de la temporada 1992-93 por el técnico argentino Pedro de Yacha, el cual tuvo un pobre desempeño y fue despedido en la jornada 7, solo para anunciar el regreso de Roberto Matosas. A finales de 1992, el club sufrió un golpe durísimo con el fallecimiento de su presidente, Armando Navarro Gascón, quien murió junto con su esposa en un accidente automovilístico 21-9. En la segunda vuelta de este torneo se contrató a Antonio Apu. Matosas fue despedido en la jornada 24 y llegó el técnico chileno Pedro García. Consolidación y primer campeonato 1993-1999.
En 1993 se anunció que Grupo Modelo dejó de ser socio mayoritario del equipo y pasó a ser dueño total de la franquicia 22-23-24 la temporada 1993-94, ya bajo la tutela de Grupo Modelo y con la intervención de José Miguel Muguerza Juaristi, comenzó el ascenso deportivo del club. Se hizo una fuerte inversión y entre los refuerzos destacaron Rubén Martínez, Daniel Guzmán, Olaf Heredia, Diego Silva, Héctor Adomaitis y Richard Zambrano. En esta temporada se consiguió por vez primera la clasificación a la liguilla y el club llegó a la final en su 10º aniversario de fundación, la cual perdió en tiempos extras ante Tecos de la UAC. Para la temporada 1994-95, se dio la salida de Ramón Ramírez al Guadalajara, dejando así al club sin uno de sus mejores jugadores. Pedro García fue destituido después de tener un mal inicio de torneo, su lugar fue tomado por Martín Ibarreche, quien tampoco pudo sacar al equipo de los malos resultados y entonces llegó Miguel Ángel López que logró levantar al equipo y meterlo a la liguilla por segunda ocasión, pero fue eliminado rápidamente por el Guadalajara. En la siguiente temporada, Miguel Ángel López emigró a Argentina para dirigir al Independiente y en su lugar llegó Patricio Hernández. Al equipo llegaron como refuerzos los argentinos José Miguel, Mauro Camoranesi, Gabriel Caballero, además de los mexicanos Francisco Gabriel de Anda y Miguel España. El desempeño del equipo fue irregular y Patricio Hernández dejó la dirección técnica, José Bantolrad dirigió 3 partidos como técnico interino y entonces se anunció la llegada de Alfredo Tena. El equipo terminó en la posición 14. Aparte del torneo de liga, los guerreros participaron en la Copa de Campeones de 1995 donde fueron eliminados en la segunda ronda ante el Deportivo FAS del Salvador. El torneo invierno 1996 fue el primer torneo corto del fútbol mexicano. En este torneo llegaron como refuerzos Jared Borgetti y el chileno Cristian Montecinos. Se terminó en la segunda posición de la tabla, durante el torneo regular solo se perdieron 3 encuentros y se logró la calificación a la liguilla por tercera vez. Ya en la liguilla, Santos eliminó en cuartos de final 4-2 a Atlas y 5-2 a Toros Neza en semifinales. En la final ante el Necaxa perdió el partido de ida en el Azteca 1-0 con autogol de Benjamín Galindo. Para el juego de vuelta los guerreros lograron ganar 4-2 con gol de Borgetti en los últimos minutos y así el Santos Laguna consiguió el título de la primera división por primera vez en su historia 29-30 en el torneo verano 1997, con un funcionamiento irregular. El equipo se clasificó a la liguilla donde fue eliminado por el Guadalajara con un marcador de 5-0 en el Estadio Jalisco. Gabriel Caballero resaltó en este torneo al conseguir el primer campeonato de goleo para la institución con 12 goles, junto con Lorenzo Sáez. El torneo invierno 1997 fue uno de los peores torneos de la institución, solo ganó 3 partidos de los 17 disputados, además, fue último de la tabla clasificatoria empatado con la UNAM y Tecos de la UAC. Santos clasificó a su segundo torneo de CONCACAF disputando un partido preliminar contra Los Ángeles Galaxy, el cual perdió 401-32-33 en 1998 participó en el torneo pre-Libertadores llegando hasta una de las 2 finales, que se jugó el 9 de septiembre en Los Ángeles, California. En él, Santos y Monterrey protagonizaron un partido de volteretas y con 2 goles de último minuto de Sergio Albín Pérez, el Monterrey se alzó con la victoria 4-3. En el torneo verano 1998, los guerreros consiguieron la clasificación a la liguilla en 7º lugar, el Necaxa los eliminó en cuartos de final. Al siguiente torneo, se dio el regreso de Miguel Ángel López a la dirección técnica, pero solamente dirigió 9 fechas y Juan de Dios Castillo tomó las riendas del equipo. Santos no logró la calificación con solo 4 victorias y 5 empates. En el torneo verano 1999, a pesar de finalizar en la 5ª posición de la tabla general, los guerreros tuvieron que enfrentar a los Tecos de la UAC en el repechaje, ganando en el global 7-5, luego eliminó al América en cuartos de final por marcador de 3-2, y finalmente fue eliminado en semifinales por Toluca 35 en el siguiente torneo. Una mala planificación del torneo trajo como consecuencia un pésimo funcionamiento táctico, lo que provocó que a medio torneo Juan de Dios Castillo fuera sustituido por Fernando Quirarte. El equipo terminó en el 14º puesto y no consiguió la clasificación a la liguilla. Esta es la primera parte, pronto subiré la segunda parte.